Sanidad y sindicatos alcanzan un acuerdo que consideran histórico para la estabilidad de más de 12.000 profesionales sanitarios en las islas. Eso sí, este consenso alcanzado no ha permitido desconvocar la huelga prevista para mañana. Confluencia de Médicos, que no pertenece a esta mesa de negociación, considera que el acuerdo no blinda la antigüedad de los facultativos y mantiene los paros. ¿Qué tal? Buenas noches. Avanzan los trabajos de reconstrucción en la isla de La Palma. Desde esta noche se puede circular sin límite horario por la carretera May Navarro que une Las Norias y La Laguna. Así es, y es gracias a la entrada en funcionamiento de esas 35 nuevas farolas de luz LED, las cuales se cargarán con energía solar. Hablamos de un total de 140 que se van a seguir instalando antes de que finalice este año. Hasta 5 artefactos detectados en España. Uno enviado a la Embajada de Ucrania en Madrid hirió en la mano a un empleado. Y se han sumado otros 4 casos, entre ellos uno dirigido al presidente del gobierno. Se investigan esas cartas sospechosas ante la posibilidad de que se trate de un delito de terrorismo. Terminamos de recoger el campamento y vamos a dejar el barranco libre para que la naturaleza siga creciendo sana. Son los miembros del colectivo Stop Cuna del Alma. Levantan el campamento reivindicativo que instalaron hace más de 4 meses en el sur de Tenerife. Se van tras la paralización cautelar de las obras, aunque insisten, no cejarán hasta que sea definitiva. Fue pues la sentencia de muerte, porque además nos lo dijeron así, a mí me dieron de vida hasta los 22. Yo demuestro que no es así, ya que estoy aquí, lo cogí en el año 80 y algo. 4 décadas después, Belén sigue plantando cara al VIH. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En Canarias se registraron el año pasado 207 nuevas infecciones, una enfermedad que sigue estando rodeada de prejuicios injustos. Los Reyes de España han entregado en Tenerife las 32 medallas de oro al mérito en las bellas artes. El cantautor Pablo Guerrero, la actriz y directora Isiar Boyaín o el cantante Javier Gurruchaga, pues son algunas de las personalidades galardonadas en esta edición, que también reconoció a la Fundación Martín Chirino o a título póstumo a la escritora Almudena Grandes. Hecho histórico, así ha calificado Sanidad el acuerdo que ha alcanzado esta tarde con la mesa sectorial para dar estabilidad al personal del Servicio Canario de Salud. En total, más de 12.000 empleados de 75 categorías podrán conservar sus plazas. Un acuerdo que no ha valido para desconvocar la huelga de médicos prevista para mañana en Canarias, convocada por el sindicato Confluencia de Médicos, que no pertenece a esta mesa de negociación. Aseguran que este acuerdo no blinda la antigüedad de los facultativos. Contentos, así se ha mostrado este jueves la Mesa Sectorial de Sanidad tras alcanzar un acuerdo para dar estabilidad a más de 12.000 empleados del Servicio Canario de Salud. Un hecho histórico, un proceso de estabilización de unos 12.146 empleados públicos, tanto estatutarios como también personal laboral. Un buen acuerdo estabiliza a una gran cantidad de sanitarios y no sanitarios en Canarias. Con unas condiciones exclusivas para la gente que está trabajando ahora mismo en Canarias, y eso es lo importante, estabilizar a los nuestros. Casi 10.000 puestos serán mediante concurso de méritos y el resto a través de una oposición. Alrededor, un poco más del 80% van a ser a través del proceso de concurso de mérito. El acuerdo ha sido apoyado por 4 de los 5 sindicatos que están presentes en la mesa sectorial, todos menos Intersindical Canaria. El resto asegura que hay que seguir avanzando. Esto es un punto y seguido, porque queda mucho trabajo todavía por hacer, quedan muchas cosas por cerrar. No podemos estar de acuerdo con todo, nosotros teníamos otras propuestas más ambiciosas, pero bueno, hemos acercado posturas. Sanidad asegura que este acuerdo repercutirá en la asistencia al paciente. Sin duda va a mejorar en mucho la calidad asistencial que vamos a prestar a nuestros conciudadanos. Las convocatorias serán antes del 31 de diciembre, tanto la de empleados estatutarios como personal laboral. La Organización Mundial de la Salud lo tiene claro. España tiene un problema con la precariedad de sus sanitarios. Lo ha dicho uno de sus asesores en Europa. El principal problema, dice, está en la sobrecarga de la atención primaria. Propone atraer a los jóvenes a especialidades como la enfermería, donde España está por debajo de la media europea.
Este jueves ha comenzado la huelga indefinida de los trabajadores del 112 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Quieren recuperar el 5% del salario que se recortó a los empleados públicos en 2010 y aumentar la plantilla. La reducción de la plantilla no es de ahora, se redujo en el 2010. De 2010 a 2023, que estamos a las puertas de 2023, la población canaria ha aumentado, la población flotante ha aumentado, los servicios han aumentado exponencialmente. Estamos hablando de que el 112 al año atiende aproximadamente más de 1.600.000 llamadas. De empleo público también se ha hablado hoy en el Consejo de Gobierno, que ha aprobado la oferta ordinaria de empleo público de este año, y Andrea Expósito, una oferta adicional de 800 plazas. Así es, los acuerdos de personal de empleo público han centrado este Consejo de Gobierno en el que el Ejecutivo ha dado el visto bueno a la oferta de empleo público ordinaria de este año con 400 plazas de acceso libre y un 25% de promoción interna. Pero también hay otra oferta adicional de 800 plazas que ahora mismo está ocupada por personal temporal y que no está incluida en esos procesos de estabilización que se están llevando a cabo. Además, el Consejo también acordó una inversión de unos 15 millones de euros para la mejora de las instalaciones del puerto de Agaete y otros 3 millones de euros para el cierre del anillo insular en Tenerife. El Gobierno considera que con estos avances de empleo público, este empleo podrá encarar una reforma en la Administración. Si con la estabilización y estas ofertas de empleo nos ponemos al día y acabamos con los sobresaltos, tenemos las plantillas cubiertas, entonces podremos hacer una reforma de la Administración que era imposible abordar con todas estas cosas pendientes. Nueva jornada de tensión en el Congreso de los Diputados, que ha rechazado las 5 enmiendas presentadas a la reforma que contempla sustituir el delito de sedición por uno de desórdenes públicos agravados. Finalmente, la iniciativa superó las enmiendas a la totalidad que presentaron PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP. Un resultado que permite que la reforma continúe su trámite parlamentario con el objetivo de aprobarse antes de que acabe el año. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, se ha referido a la tensión en el Congreso en una entrevista concedida a los informativos de esta casa. Iceta cree que la política tiene que contribuir al sosiego y la convivencia. El ministro estará mañana en La Palma, donde se va a comprometer con la isla, con un proyecto para utilizar el patrimonio como palanca de progreso turístico. Yo espero que esto sea una cosa muy pasajera y que podamos volver a una normalidad y una estabilidad política, porque eso es lo que nos piden los españoles. Intentar hacer del patrimonio histórico, nacional y cultural una palanca de progreso social, económico y turístico, y pronto van a venir técnicos del Ministerio a La Palma para evaluar qué puede consistir ese proyecto y cómo podemos ayudar. Y justo después, el ministro de Cultura y Deportes visitaba el templo masónico en Santa Cruz de Tenerife. Comprobaba junto al alcalde el estado de las obras de restauración. Iceta no deja Canarias. Mañana, como decimos, visitará La Palma. Ahí estarán las zonas afectadas por la erupción. Y seguimos hablando de La Palma porque los trabajos de reconstrucción continúan dando sus frutos. Desde hoy la pista La Laguna Las Norias abrirá las 24 horas del día, ya que cuenta con farolas nuevas. May Navarro, cuéntanos. Así es, Pilar. Estamos hablando de una vía que cada día soporta el tránsito de unos 5.000 vehículos que la utilizan para acceder hasta la costa del Valle de Aridane. Estamos hablando de que por el momento hoy se han inaugurado este tramo nocturno con 35 farolas de luz LED, las cuales funcionarán por carga solar. Hay que destacar que se trata de unas 35 de un total de 140 que se prevé se van a instalar de aquí a que termine este año. Pero eso sí, muy importante, aunque la vía se encuentre abierta al público las 24 horas del día, se sigue impidiendo parar a los bordes de la misma, así como el tránsito a ciclistas y peatones. Después de 8 meses de obras, se abre al tráfico las 24 horas la carretera que une La Laguna con Las Norias. Sepultada por la lava, la iluminación mejora la seguridad de la vía. El poderse mover entre la parte de Las Manchas y Los Llanos con un poco más de comodidad. Las Manchas estaba aislado. Todos los negocios que hay por Las Manchas y todos se van a ver pues beneficiados de esto. Con el alumbrado la verdad que quedó mucho mejor ahora. Se han colocado la mitad de las 140 farolas que discurrirán a lo largo de casi 3 kilómetros. Hasta que finalicen los trabajos, se mantienen las restricciones, prohibida la circulación de bicicletas y peatones y tampoco se podrá parar o estacionar.
Ya no está toda la iluminación, pero sí la necesaria para darle la seguridad suficiente y que los vehículos puedan transitar por ella. Principalmente las personas de la costa del Valle de Aridane, las personas de la zona de Las Manchas, pues no tuvieran que dar la vuelta a la isla, ¿no?, para casi que llegar a sus casas. También permanecerá la vigilancia. Para febrero de 2023 han anunciado la apertura de los accesos a los barrios más cercanos. Las islas turísticas europeas se han aliado. Se han reunido este jueves por primera vez en Gran Canaria para fijar estrategias comunes que las conviertan en destinos más competitivos. Se basan sobre todo en ser más sostenibles. El 76% de los turistas tiene en cuenta el nivel de sostenibilidad de un destino antes de comprar sus vacaciones. Justo en este dato se han fijado las islas turísticas europeas, que mantienen una reunión sin precedentes. Queremos estar unidos en una unidad de acción para implementar una política turística común de islas turísticas europeas. Lo primero que han hecho es cuantificar el problema. Antes de la pandemia habían crecido, según la OMT, un 60% el tema de las emisiones en los últimos 25 años. Además, identificamos que el transporte es el causante del 5% del impacto medioambiental, con lo cual es la tormenta perfecta. Con estos datos se busca impulsar una nueva política europea que sea más justa con las islas. El ejemplo más claro lo tenemos en la tasa al queroseno, ¿no?, donde esa tasa, que en principio puede ser una política muy interesante para Europa, tiene unos efectos radicales y nocivos para los territorios insulares. Decenas de islas, entre ellas Baleares, Chipre, Creta, Madeira o Sicilia, participan de este encuentro hasta este viernes. En Canarias tienen muy claro que vivimos del buen clima y que hay que suprimir las acciones que lo modifiquen. Se acercan las fechas navideñas y los canarios que viven en la península quieren volver a casa. Conseguir un billete de avión barato es prácticamente imposible. Los precios se han disparado. Desde que se aprobara la subvención del 75% para los billetes de avión de los residentes canarios, el precio no ha parado de subir. Se estima que se han encarecido en torno a un 18%. Ese encarecimiento del 18% se calcula teniendo en cuenta precios de billetes en los que normalmente la gente común no puede volar. En el billete normal, en el que podemos usar las familias que tenemos niños en edad escolar, el aumento ha llegado hasta el 60%. Bajo el punto de vista de Canarios Sin Alas, lo normal es que si no se establece un máximo en el precio de los billetes, las compañías aéreas pretendan ganar más dinero. Pero ahí tenía que haber estado nuestro gobierno, nuestros representantes políticos, para ponerle el cascabel al gato y decir: hasta aquí hemos llegado, vamos a declarar esto de obligación de servicio público y vamos a fijar una tarifa máxima de referencia. No solo afecta a los residentes canarios, también los peninsulares se lo piensan dos veces a la hora de viajar a Canarias. Porque les sale más barato irse una semana a las Islas Griegas con todos los gastos pagados que un billete de avión de ida y vuelta a Canarias. Y es que los canarios también queremos volver a casa por Navidad. El Euribor sube al 2,8% y cierra noviembre en su mayor nivel desde 2008. Para los que revisen ahora su hipoteca, la cuota crecerá más de un 40%. Para que nos hagamos una idea, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 1% más Euribor, va a sufrir un aumento de su cuota de alrededor de 250 euros mensuales. Es decir, pasará de pagar algo menos de 450 euros a pagar 700 a partir de la revisión, un incremento de 3.000 euros anuales. El Cabildo de Gran Canaria saca adelante su presupuesto para el próximo año, 847 millones de euros, un 8% más que el año pasado. Esta mañana se ha llevado a cabo un pleno extraordinario donde ha contado con el apoyo del grupo de gobierno y ciudadanos y el rechazo de la oposición. Yo creo que son unos presupuestos que tienen que ver con los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo. Son 847 millones de salida, con 9% de aumento, pero que tiene sus mayores partidas destinadas a la atención social y al incentivo de la economía. Son unos presupuestos continuistas y unos presupuestos que realmente no resuelven ninguno de los grandes problemas de Gran Canaria. Vemos que el tema de carreteras sigue exactamente igual, el tema sociosanitario sigue exactamente igual, el tema de la vivienda exactamente igual, el tema de deportes igual. Hay una discordancia entre lo que son las administraciones públicas, que tienen muchos millones en los bancos, que tienen mucha potencia económica frente a la familia, a las pequeñas empresas, a los autónomos, etcétera, que pasan muchísimos apuros, y aquí el presupuesto sigue incrementándose a costa del bolsillo del contribuyente.
El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha realizado esta tarde en Lanzarote una radiografía de la situación política actual tras la pandemia y de las relaciones de Canarias con el Estado y con la Unión Europea. Clavijo considera que los presupuestos estatales maltratan a Canarias. Lo que se ha producido en los últimos 4 años es que nos hemos ido alejando en todos los indicadores de la media de España, tanto en productividad laboral, tanto en PIB per cápita, hemos subido en pobreza severa, marginalidad, exclusión social, y eso es algo que requiere un cambio de ciclo importante para poder reconducir pues la deriva en la que está ahora mismo Canarias tras lo que es un maltrato estatal y una pandemia sin precedentes. La Audiencia de Las Palmas condena a un violador a 8 años de cárcel aplicando por primera vez la ley Solo sí es sí, según adelanta el periódico Canarias 7. Estaba acusado de agredir sexualmente a la víctima en su domicilio de Playa del Inglés, en Gran Canaria. Y por otra parte, también aplicando la ley de Solo sí es sí, la Fiscalía ha rebajado de 9 a 4 años la petición de condena para 2 acusados de agresión sexual. Los hechos ocurrieron en mayo de 2021 a una trabajadora de un centro de menores en San Bartolomé de Tirajana. Se va a interesar para los encausados la pena de 4 años de prisión con la inhabilitación. Pero en lugar de 9, inicialmente 4. Hay que bajarla a 4, exacto. Conforme en el momento en el que se ocurrieron los hechos, la pena a imponer iba de 5 a 10 años. Actualmente, y tras la modificación de la ley orgánica, para estos hechos la pena que se establece actualmente en el Código Penal va de 2 a 8 años. Por tanto, interesamos la pena de 4 años por entender que estamos dentro, al no concurrir más circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal, nos movemos dentro del límite de la mitad inferior. Rusia ha avisado, la probabilidad de que la guerra degenere en un conflicto nuclear es alta. Por su parte, el ejército de Ucrania asegura que ha encontrado fragmentos de misiles con capacidad nuclear disparados por Rusia. Todo en una jornada en la que los responsables de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa se plantea juzgar los crímenes de guerra cometidos por Rusia en territorio ucraniano. Este jueves, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado el apoyo de España a Ucrania. Investigan por un posible delito de terrorismo hasta 5 artefactos detectados en España. Uno de ellos hirió a un trabajador en la Embajada de Ucrania en Madrid y hay otras 4 cartas similares más, entre ellas una dirigida al presidente del Gobierno. Las cartas explosivas han sido recibidas en distintos puntos del país. La última de ellas en la Embajada norteamericana en Madrid este mediodía. Las alarmas saltaron el miércoles cuando la primera explotó en la Embajada de Ucrania con un herido leve. Al parecer se abrió sin seguir el protocolo habitual de seguridad. Durante la tarde se recibió otra en una empresa de fabricación de armamento de Zaragoza detonada de forma controlada por los TEDx de la Policía Nacional. De madrugada llegaba la tercera a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Iba dirigida al centro de satélites de la Unión Europea. También se ha recibido otra en el Ministerio de Defensa y este jueves trascendía la interceptación de un 5.º paquete dirigido hace una semana y con material pirotécnico al presidente del Gobierno. Se adoptarán todas las medidas complementarias que garanticen la seguridad de todas las delegaciones, que ya tenemos medidas, pero evidentemente se evalúan directamente ante un suceso de estas características. Otro sobre ha sido interceptado en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Los ataques ya están judicializados y las medidas de control se han incrementado. Al menos 4 de los 6 sobres presentan la misma caligrafía. El embajador ucraniano espera que el Parlamento español declare a Rusia Estado terrorista, mientras la embajada rusa también ha condenado los hechos. 207 personas se infectaron de VIH en Canarias el año pasado. Hoy Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad, se ha recordado en el Cabildo de Tenerife la necesidad de no estigmatizar a quienes tienen la enfermedad. Un día de conmemoración, un día para la memoria, pero también un día de reivindicación de derechos. Este año el día lleva consigo el lema de igualdad ya, igualdad de derechos. Desde que se descubrió el virus del VIH se ha avanzado mucho para mejorar la vida de los pacientes. Hoy en día, pues muchos viven como si tuviesen una patología crónica que les permite mantener una calidad de vida óptima. Colectivos como Altijay Fuerteventura llevan 20 años trabajando con programas de prevención del VIH.
Perdimos grandes mitos por su causa, se hablaba de epidemia y como en la agenda de los amigos muertos, ambientada en la movida madrileña, Belén enterró a casi todos los suyos en menos de 5 años. Fue pues la sentencia de muerte, porque además nos lo dijeron así, a mí me dieron de vida hasta los 22. Ya hoy no se siente culpable ni por sobrevivir ni por haber contraído la enfermedad, pero culpa y miedo suelen ir de la mano tras el diagnóstico. No puedo decir que no apareció por mi cabeza la culpa y el miedo, pero también aparecieron mensajes positivos. Porque actualmente los anticuerpos raramente desarrollan la enfermedad, porque basta una pastilla diaria, porque ha caído el riesgo de transmisión, pero el desconocimiento sigue generando rechazo. Se acerca una persona, por ejemplo, y me dice, hoy me dio 2 besos, dice, ¿has visto qué valiente soy, que me atrevo a besarte? El mayor virus son los prejuicios sobre los que ya se combatía desde los 80. Un beso no contagia. Ni por abrazos tampoco, ni por compartir un vaso de agua tampoco. La visibilidad ha sido muy importante y hace 30 años de este anuncio. Los avances científicos han convertido al SIDA en una enfermedad crónica. Existen incluso tratamientos pre- y posprácticas de riesgo, pero ojo. No podemos estigmatizar con el hecho de ahora como tienen acceso a esta medicación va a haber más transmisión de otras infecciones. El SIDA ya ni siquiera es visible. ¿Qué le pasa en la cara? Tengo SIDA. El cine y la literatura contribuyen a desestigmatizar a una población que ha estado 40 años discriminada. Hay un nuevo tratamiento contra el cáncer que ha conseguido que 15 pacientes de Canarias con pocas probabilidades de supervivencia tengan un buen pronóstico. Se llama CAR-T y el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria es uno de los pocos que aplican la técnica en España. Con tan solo 22 años a Zaida le diagnosticaron un linfoma. Recuerda junto a sus padres ese año, el del peor de la pandemia, en el que a pesar de recibir radioterapia y quimioterapia, el cáncer seguía expandiéndose. Los médicos le dieron una opción novedosa, el CAR-T. Perdí toda la musculatura, no me podía mantener en pie, tuve que volver a aprender a caminar. Perdí como 20 kilos, o sea, la verdad que fue un poquito catastrófico. Dejé de ir a clases, evidentemente, pero mira, ya desde que me dieron el alta, es verdad que salí muy débil, pero poco a poco fue evolucionando bien. Estamos hablando de una enfermedad, particularmente en el linfoma, donde la supervivencia a corto plazo es pequeña, ¿vale? Y lo que te ofrece este tipo de terapia es prácticamente duplicar la supervivencia a largo plazo y aparentemente lo estamos consiguiendo. Se extrae sangre de la paciente y se modifican genéticamente los linfocitos con anticuerpos que tras una transfusión se multiplican atacando las células tumorales. En el caso de Zaida, en menos de un mes consiguió el alta hospitalaria. El futuro es prometedor. En otros tumores sólidos, etcétera, incluso en patologías que pueden ser no cancerígenas. 15 personas ya han recibido en Canarias este tratamiento que literalmente salva vidas. Bajo el lema Caminaremos por la vida, juntas siempre. Se celebra el próximo domingo en el sur de Tenerife la Carrera por la Vida. Un evento solidario que espera reunir a más de 5.000 personas superando a las ediciones anteriores. Necesitamos un par de ellos más. Porque hay muchísima gente que sacan energía y fuerza de este evento, un evento realmente tan sencillo, pero con mucha profundidad, ¿no? Y entonces si tenemos un par de personas que se sienten mejor después de caminar con nosotros, ya todo ha valido la pena. Todos los años por estas fechas hay casos de bronquiolitis, no es ninguna novedad. Sin embargo, este año se ha adelantado la temporada alta del virus y hay más casos de lo normal. Algo que preocupa a los padres y ya empieza a colapsar las UCIs pediátricas en las islas. La bronquiolitis suele empezar con tos y mocos, progresivamente puede aparecer la fiebre y a partir del tercer día comienzan los signos de dificultad respiratoria, algo que en algunos casos puede complicarse. Lo que provoca ahora mismo en los hospitales es que estén un poco saturados tanto la planta de hospitalización como la UCI pediátrica, porque algunos niños requieren UCI pediátrica. En ambos hospitales de la isla incluso tienen dobladas las UCIs de su capacidad real. Lo más importante es la prevención y para evitar los contagios es fundamental lavarse las manos con frecuencia, usar la mascarilla si por ejemplo estamos en casa y somos convivientes de un niño pequeñito y estamos con síntomas, o si por ejemplo hay familiares que van a visitar al recién nacido o amigos y están con síntomas catarrales, pues intentar evitar esa visita. Los pediatras recuerdan que no es una situación alarmante, aunque piden que se cumplan estas recomendaciones para minimizar los colapsos en los hospitales. En Tenerife, una mujer entra en prisión por estafar 200.000 euros en la compraventa de viviendas. La Policía Nacional la detuvo en el municipio de La Laguna. Nos lo cuentas, Lidia Lorenzo.
La detenida, una mujer de 42 años, ya tenía antecedentes por hechos similares. Trabajaba en una conocida inmobiliaria y bajo ese escudo realizaba supuestamente falsas compras-ventas de pisos. Pedía a los compradores un adelanto del dinero de la casa que querían adquirir, que en realidad no estaba a la venta, y se quedaba con ese dinero. Llegó a acumular 200.000 euros. La Policía Nacional pudo localizarla después de las investigaciones que inició tras las denuncias de los afectados. El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional por un delito continuado de estafa y falsedad documental. Y desde hace 2 semanas buscan en La Palma a Jesús Barrio Blanco. Mide 1,80, es de complexión delgada, pelo moreno, ojos castaños y presenta una cojera. La asociación SOS Desaparecidos ha publicado una alerta. Se le perdió la pista el pasado 18 de noviembre en el municipio de Punta Llana. Y también desde la noche de ayer se busca a un hombre de avanzada edad en la zona de Playa San Juan, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora. Tras la denuncia de su desaparición, se ha activado un dispositivo de búsqueda por aire, tierra y mar, en el que participa la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, bomberos voluntarios y trabajadores municipales. Última jornada del juicio a los 4 acusados de patronear el cayuco en el que murieron una treintena de personas en aguas próximas al Hierro. Los relatos de los acusados fueron prácticamente idénticos. Coinciden en declararse inocentes y en señalar que los verdaderos responsables de dirigir la embarcación fallecieron en la travesía. Según su relato, fue entonces cuando empezaron a asumir tareas entre todos para intentar sobrevivir. La Fiscalía pide 20 años de cárcel para cada uno de ellos. El juicio ha quedado este jueves visto para sentencia. Denuncia vecinal por vertidos fecales en el barranco de Guiniguada, en Gran Canaria. Se deben, aseguran, a la rotura de 3 importantes tuberías que hay en la zona. Que ahora está saliendo con más fuerza, ¿eh? ¡Dios, qué asco, tío! ¡Qué asco, mira eso! Son imágenes de un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. Un vecino denuncia vertidos de aguas fecales en el mismo barranco del Guiniguada, en Gran Canaria. Escuchaba agua caer, digo, oh, pues aquí habrá alguna sequía. Pues cuando empecé a caminar, para mi sorpresa, la sequía que era, al final eran aguas fecales. Cristo es conocido por denunciar en las redes sociales cualquier tipo de contaminación medioambiental. Los litros y litros de agua que estaban saliendo ahí en lo que yo tardé de grabar el vídeo y en lo que estábamos allí limpiando, que yo la escuchaba de fondo, y digo, y nos peguemos casi que 3 horas o 4 horas limpiando. Mira. Mire, y esto no es agua limpia, tío, porque el olor no lo pueden oler ustedes, tío. Mira otro aquí. Mira, todo esto, la de litros y litros que van por ahí para abajo, tío. Mira la pedazo de tubería esa, ¿eh? El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nos ha asegurado que se trata de una avería, que no son aguas fecales y que esperan repararla próximamente. Y en el sur de Tenerife, los activistas contra las obras en el puertito de Adeje han desmontado el campamento donde se habían reivindicado durante más de 4 meses. Se marchan, pero advierten, su lucha no cesará hasta que la paralización de las obras de Cuna del Alma sea definitiva. Con estas palabras, vamos a dejar el barranco libre para que la naturaleza siga creciendo sana. Los activistas contra las obras del proyecto Cuna del Alma en Adeje levantan el campamento donde se han reivindicado durante más de 4 meses. Casi que me emociono un poco, porque ha pasado mucha gente, gente que ni siquiera esperaba. Pero sí hemos sentido mucho apoyo, satisfacción y por otro lado un poquito decepcionado por eso, ¿no? Que hayamos tenido que venir gente de la calle, sin embargo que hayan técnicos, políticos, cabildos, ayuntamientos, que no sean los que lo hayan parado y los que lo hayan estado bien, ¿no? Se van porque los trabajos en la zona han parado de forma cautelar, pero insisten que seguirán luchando hasta que la paralización sea definitiva. Ya que es cautelar, nosotros vamos a levantar también la acampada cautelarmente, pero vamos a seguir pendientes del terreno, pendientes de la obra. Y con su lema bien alto, Canarias no se vende, se ama y se defiende. Apuntan que ahora toca continuar en otras causas medioambientales en las islas, como Chirasoria en Gran Canaria o Dreamland en Fuerteventura. El Ayuntamiento de Valle Gran Rey, en La Gomera, se ha encontrado con la fuerte oposición de los vecinos del barrio de Vueltas por la construcción de un aparcamiento subterráneo de 28 plazas. El consistorio se compromete a valorar el proyecto. Pancartas reivindicativas en balcones y fachadas de viviendas y empresas. ¿A que sí?
¡Parking no! Los vecinos de Vueltas protestan de esta manera por el proyecto de construcción de un parking subterráneo de 28 plazas en esta zona. Sabemos que va a suponer 2 años mínimo de obras aquí en Vueltas, va a cerrar toda esta zona. Aquí hay muchos negocios, apartamentos, hay un centro médico que no va a tener acceso. También les preocupa el estado del subsuelo, pues este terreno se ganó al mar tras la construcción del puerto de Vueltas hace más de 40 años. Hay una seria preocupación por la estructura de las casas de los que vivimos alrededor, por supuesto. Mientras, el Ayuntamiento de Valleran Rey sigue valorando este proyecto. El proyecto no está licitado, lo que tenemos ahora mismo es un proyecto redactado que viene del año 2010, cuando se aprueba las zonas comerciales abiertas. Lo estamos estudiando para hacer una obra que tenga, digamos, el visto bueno de todos los vecinos de Vuelta. Entonces no vamos a hacer nada que no esté consensuado con todos los vecinos de Vuelta. Mientras, los vecinos han comenzado una campaña de recogida de firmas para detener la construcción de este aparcamiento subterráneo. En el año 2012 se descubrió que los romanos estuvieron asentados en el archipiélago canario, en la isla de Lobos. Recientes investigaciones revelan más novedades sobre este episodio de la historia. En el siglo I a.C. llegaron los romanos hasta la isla de Lobos. Es el yacimiento ubicado más al sur del Atlántico y el más antiguo de Fuerteventura. Se cree que partían desde Cádiz. Cargaban los barcos allí con la cerámica, dentro de esa cerámica el contenido de los alimentos, como pueden ser salazones, vino, y las traían. Hay ganados, caprinos, ovinos, ovicaprinos, vivos, porque los han sacrificado, y tenemos los restos esqueléticos del cráneo. Empezaron a explotar lo que es la púrpura, el color púrpura, un colorante muy importante desde la época antigua. En esta nueva campaña se ha descubierto que el Imperio Romano, que se encontraba ubicado en este lugar, no solo hacía labores de trabajo de la extracción de la púrpura, sino que también convivían en la zona que se está investigando. Revela todos los episodios de la vida cotidiana. Tenemos los restos de toda la vajilla, de todo el instrumental que se está utilizando, de los detritus de alimentación. Después, en las futuras investigaciones, iremos realizando ese puzzle que nos dando idea de quiénes fuimos y de qué pasó por Canarias. Un yacimiento exótico que ha cambiado el rumbo de la historia y ha demostrado que Canarias no estaba aislada, sino que además era un lugar de interés para nuestros antepasados. Hoy Tenerife se convirtió en el epicentro de la cultura con la entrega de las medallas de oro al mérito en las bellas artes. Un acto presidido por Su Majestad de los Reyes y que reconoció la carrera de una treintena de personas y entidades destacadas en el campo de la creación artística. Fue uno de los grandes ovacionados, el cantautor y poeta Pablo Guerrero, en un acto en el que se arropó con cariño a la treintena de premiados. Vuestro trabajo, queridos premiados y queridas premiadas, es como la tea canaria, autóctona, única, resistente y, sin embargo, frágil al trabajarla. El recuerdo a La Palma no faltó en los discursos y el ministro hizo un guiño al acontecimiento de las últimas horas. Dicen que ayer caía un meteoro como heraldo de estos premios. Por su parte, el anfitrión destacó la relación de las islas con la cultura y su acercamiento a todas las artes. Tierra prometida para la industria audiovisual. Sí, lo es por nuestra luz, lo es también por los dispares paisajes. Paloma San Basilio, Isiar Boyaín, Javier Bardem o Gurruchaga son algunas de las personalidades de la cultura distinguidas en esta edición. Que esta voz se escuche, de todo un colectivo que se halla en permanente búsqueda y que tantas veces no encuentra. Hay una cosa también bonita de todo esto, y es que la cultura no se hace con una película, ni con una obra de teatro, ni con una poesía, sino que es una trayectoria. Una edición que también reconoció a la Fundación Martín Chirino a título póstumo a Almudena Grandes. En los deportes, la gran cita hoy ha sido el Japón-España en el Mundial de Qatar, con la selección en la que están los canarios Pedri y Jeremy buscando un sitio en la ronda de... Ahora nos los aclararás todos, Daniel, estamos contigo en tan solo unos minutos. Es un adelanto de los deportes, luego nos los va a ampliar nuestro compañero. Y en cuanto al tiempo, empieza a llover a esta hora de la noche en algunos puntos del norte de las islas y parece que mañana, Victorio Pérez, buenas noches, vamos a necesitar el paraguas. Sí, Pilar, nos visitan a esta hora de la noche los restos de un frente frío que nos deja ya algo de lluvia débil por el norte de las islas. De cara a mañana seguirán esas precipitaciones afectando principalmente a zonas del norte, donde pueden ser persistentes y moderadas. En el resto también habrá nubes protagonistas
veremos muy poco el cielo azul. Ampliamos toda la previsión isla por isla después de los deportes y en una hora menos con la realidad virtual nos vamos al espacio para explicar todo esto que está pasando. Hasta ahora. A los que les guste el cine estén atentos porque aquí van los estrenos de la semana. Obviamente ese viaje no va a ser el desmadre del año pasado. Santiago Segura, esta vez limitado como guionista y productor, se ha convertido en una fábrica de éxitos en serie. Su apuesta por el cine familiar suma una nueva entrega con A Todo Tren 2. De nuevo niños solos en un tren de largo recorrido con la incorporación de Paz Padilla en el reparto. Imposible. Tengo pánico a volar. Ya está. El director Jaume Balagueró vuelve a apostar por el terror más desatado que tantas alegrías ha dado a los aficionados en los últimos 20 años. Venus cuenta la delirante historia de una gogó a la fuga que acaba en un edificio maldito. ¿Quién es? No es el típico Santa Claus de centro comercial. Y otra vuelta de tuerca inesperada, Noche de Paz, inserta directamente a Papá Noel como protagonista de una aventura tipo jungla de cristal. Se cosecha, se fermenta, se gelifica. ¿Gelifica? Se gelifica. Lo más interesante de la jornada es una crítica a la cultura de la alta cocina, utilizando el terror y el suspense, gran reparto y grandes críticas para El menú con Ralph Fiennes y la actriz de moda Anya Taylor-Joy. Esto es real, ¿verdad? ¿Qué coño está pasando? Tendrán una ventaja de 45 segundos. Nos vamos a despedir con una imagen típica de esta época del año que da la vuelta al mundo. Nos referimos al encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York. Un abeto noruego de más de 25 metros de altura y unas 14 toneladas de peso, donde podemos contemplar un verdadero espectáculo con 50.000 luces. Así nos despedimos, le damos paso ya a los deportes. Que pasen una buena noche.